Y hablando de lo que sucede y lo que viene, tenemos el placer de recibir aquí en el estudio a Vicente de Gemis, que es licenciado, pero que además es psicólogo y es quien nos va a poder explicar muchas cosas de PAMI, pero esencialmente, Vicente, hablar de qué se trata este programa de residencias cuidadas. Sí, me convocaron, digamos, de PAMI para armar un equipo que es de acompañamiento psicosocial y familiar en el contexto de COVID. Esto dentro de lo que es el programa Residencias Cuidadas. A partir de la pandemia del COVID, digamos, se convocó un comité de expertos que empezaban a estructurar protocolos de cuidados en las residencias, que limitan la circulación, digamos, tienen que ver con poder cuidar las residencias. En este contexto, nuestro equipo, digamos, trabaja en dos formas. Por un lado, en las situaciones de angustia que genera todo este contexto, digamos. De angustia de los familiares. De angustia de los familiares. Y también de los que están en las residencias, claro, me imagino. De las que están en las residencias. Digamos, todo lo que alrededor del COVID se genera, digamos, que tiene que ver... la situación de aislamiento que se produce, totalmente. Digamos. Entonces, por un lado, esta intervención directa y por otro lado, apoyar a los equipos territoriales. Vamos a contar a la gente qué es un equipo territorial. Claro, el PAMI armó equipos territoriales de intervención que tiene que ver con sostener las actividades que se hacían. Vieron que hay un equipo psicosocial que interviene en el PAMI y que a partir de la pandemia, digamos, no se hacen más actividades presenciales, entonces poder sostener las actividades virtuales, que se sigan dando las actividades recreativas. Por ejemplo, Comunidad PAMI, que es un servicio que está a disposición de la gente para, por ejemplo, hacer gimnasia. Nosotros tenemos los viernes acá a Vicky, que es la profe de gimnasia, y que son en la plataforma de PAMI, por supuesto, recursos que se puede acceder. Ahora, cuando hablamos de la contención psicológica, vos hablabas recién muy claramente de lo que sucede al familiar que está externado y que no ve a su padre, madre, abuelo, por una cuestión de prevención también, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se trabaja con el que está en casa y tiene un ser querido dentro de la residencia? Bueno, es un trabajo bastante artesanal, digamos, porque hay múltiples historias dentro de eso. Por supuesto, me imagino. De golpe está que vos hablás con un familiar y lo que te pide es que por favor que me manden un video del familiar, que quiero tener contacto aunque sea visual, verlo. ¿Eso se está produciendo? ¿Se hace junto con los trabajadores? Claro, se habla con las residencias. Muchas veces ya lo están haciendo, en caso de que no se haga, se hace algo para que eso se pueda implementar. También hay situaciones de temor, por ejemplo. A veces los familiares lo que quieren es que se hisopee a todo el mundo. Y eso entonces, no es posible. No es posible. No es recomendable. No es recomendable, eso exactamente. Nosotros trabajamos en conjunto con la epidemióloga, hay una epidemióloga en PAMI, digamos, y en general lo que se convoca a la epidemióloga para poder explicar esto. Que a veces no es conveniente. Claro, digamos, en realidad esto es importante, creo, Vicente, porque en realidad hoy te hizo paz, ¿no? Hoy jueves, y te da negativo, pero quizás el jueves próximo te puede dar positivo. Entonces el hisopado tiene que ver con la sintomatología en las residencias y en general. Y en general, en las empresas también. Al contrario, porque a veces uno se hisopa y eso relaja las medidas de cuidado y es peor. Tengo negativo y es como un diagnóstico eterno y no es así. Pero a veces, por eso a veces hay que tener cuidado el mensaje que se transmite a través de los medios, porque a veces el familiar piensa que la única solución es el hisopado. Entonces quieren ya hisopar a todos. Y a veces eso es contraproducente. Claro, el hisopado se aconseja, hasta donde tenemos entendido, vos me dirás si es correcto, cuando hay por ejemplo, un caso dentro del geriátrico o de la residencia, mal digo geriátrico, si se detecta un caso positivo, sí se hace un hisopado. Los contactos estrechos. Y los hisopados se hacen también con las jurisdicciones, es decir, con el municipio, no es PAMI el que hace el hisopado. Exactamente. Por eso se habla de, digamos que hay una responsabilidad que no es exclusiva de PAMI. Claro. Sino que ahí es un trabajo bastante complejo porque intervienen los municipios, digamos, hay es un trabajo factores. En equipo, de nuevo, vamos a esa parte, ¿no? Exactamente. Por eso se habla de la comunidad de cuidados, porque son cuidados de distintos sectores que se tienen que brindar. Digamos, PAMI tiene 563 residencias en todo el país. ¿Propias? Digamos, no, propias tiene 5. Residencias contratadas, que no dependen de PAMI en ese punto. Igual hay gente de PAMI, pero hay otros que son privados también. Es un prestador que PAMI paga, pero digamos, pero las jurisdicciones a veces son provinciales o municipales. Clarísimo. Ahora, volviendo a lo que tiene que ver con la etapa de contención. Vos hablabas recién de los familiares, que por supuesto a todos nos ocupa y preocupa, o a la gran mayoría, porque a veces hay gente que no le preocupa demasiado y es una realidad también, ¿no? Tal cual. Pero también hablabas de los trabajadores de la salud, que son los que en definitiva están en la primera línea de batalla. ¿Hay temores? ¿Vos notás que hay un compromiso acompañado de este temor? ¿Qué diagnóstico? Sí, hay de todo, digamos, pero lo que tiene la pandemia es que nos atraviesa a todos. Todos somos damnificados, digamos, en ese punto. Y muchas veces también, por eso trabajamos con los equipos territoriales, que son los que intervienen, porque puede haber distintas circunstancias, ¿sí? Puede haber temor, puede haber... A veces también hay una cuestión de
de que están como muy afectados, digamos, son situaciones que te Hablas afectan. de los trabajadores de la salud. Mira, digo, yo mismo la vez pasada hablaba con un familiar y una señora se me puso a llorar mientras hablaba, la culpa que tenía en relación a su marido que estaba ahí, que ella sentía, tuvo que, digamos, estaba alojado porque no había otra posibilidad, claro. pero ella sentía culpa porque sintió que ella la había alojado, por ejemplo. Exacto, y bueno, puso a llorar, y son culpa, cosas que a la vez a uno mismo lo afectan, es digamos. un temón, creo yo, que tiene que ver no solo con la adultez, sino con la vida misma, ¿no? ¿Cómo administrar la culpa? Sería una pregunta a vos que sos psicólogo. ¿Qué consejos nos podés dar esenciales? Porque sí, es algo clave, creo yo, ¿no? Para no alimentar el miedo. Exactamente, sí, es un trabajo de toda la vida, digamos, y siempre uno plantea la cuestión de la responsabilidad. Lo que hay que hacer, digamos, no hay que sentirse culpable, sino que responder ante las situaciones, digamos. Lo que en cada momento uno hace lo que puede hacer, digamos, que eso es responder a las situaciones, la responsabilidad. Absolutamente. Bueno, y finalmente hay algo que creo que también es clave, que por ahí no lo pensamos en general, y tiene que ver con que esas residencias son los hogares de los adultos mayores. Y sacarlos de ese lugar es como sacarlos de su propia casa. ¿Esto es así? ¿Se siente de esa manera? ¿Cómo crees que lo vive la comunidad de quienes, por supuesto, encuentran en estas residencias permanentes un hogar? Claro, sí. Bueno, es una dificultad. Aparte no hay lugares tampoco, digamos. A veces hay cuestiones ahí de que... porque a veces hay intervenciones que quieren como cerrar la residencia, digamos. Es una intervención como muy fuerte en relación a algo. Y lo que a veces es, no hay lugar donde tampoco ubicar, digamos. Trasladarlos en el caso de... Trasladarlos, claro. A veces es un trabajo bastante... Por eso digo artesanal y específico para evitar eso, evitar el cierre de una residencia. Porque en ese caso, desde la cuestión de la salud mental, se expone a un cambio drástico a lo mejor. Drástico, ¿Y eso qué consecuencias tiene en el ánimo del adulto mayor? Y es como que a vos te saquen también de tu, digamos, es lo mismo en ese punto, digamos. Que vos de un día para otro te saques de donde estás viviendo, perdés los lazos, los vínculos. Claro, hay muchos vínculos también en las residencias, se hacen amigos, es como parte de su familia. Exactamente. Y con los trabajadores de la salud, con el enfermero, con la médica que está en la residencia, ¿se generan vínculos dentro de la residencia? Y sí, obvio. Sí. Nosotros, parte del trabajo también tiene que ver, ahorita que está el equipo psicosocial que pertenece a la residencia y el equipo territorial que es el equipo del PAMI. Y nosotros hacemos un trabajo para trabajar, para abordar también los vínculos que se arman en la residencia. Muy bien, Vicente, muchísimas gracias, muy claro. Bueno. Es importante que pensemos en nuestros adultos mayores y esencialmente yo creo que la frase final es ponernos en el lugar del otro y entender que cada caso tiene una particular definición y que justamente el PAMI, a través de este equipo que está especializado en la contención psicológica y emocional, tiene que tratarlo así, de manera individual para poder tomar decisiones la empatía, básicamente, empáticas y protectoras, ¿no? También.